Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos en nuestro espacio de estudio de la palabra de Dios. Continuamos con el capítulo número 15 del libro a los Romanos, que hoy el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia a través de esta carta. Todo el capítulo 14, el apóstol Pablo estuvo hablando acerca de lo importante que era de el respeto, la buena conciencia, la consideración y cómo los débiles espirituales, ya sea porque le falta madurez espiritual, porque son nuevos en el evangelio, porque no han encontrado ese proceso de desarrollo espiritual, se le habla a los fuertes espiritualmente o a los que están espiritualmente maduros, a cómo comprender a las personas. Entonces, tanto las personas que son débiles en la fe, como dice la palabra, y lo que son maduros espiritualmente, buscar ese punto de equilibrio donde se pueda llevar la relación de manera que cada uno pueda respetar el proceso que está viviendo cada uno de los hermanos. En este capítulo 15, el apóstol Pablo continúa hablando acerca de este tema importante, y los primeros 6 capítulos como un cierre de esa enseñanza del capítulo 14, él continúa hablando acerca de ese tratamiento. Entonces, que ese tratamiento que debe haber en la relación entre los hermanos, y partiendo de ese principio que cerró el capítulo 14, de que todas las cosas se hagan en fe, y que esa conclusión o ese principio de fe con el que él cierra, de que todas las cosas que no proceden de la fe, pues pecado. Entonces, que el que es fuerte en la fe se siente en la libertad de compartir las cosas que por las cuales se siente en esa libertad de manera respetuosa y considerando a su prójimo, considerando a su hermano. Entonces, el apóstol Pablo continúa en este capítulo 15 diciendo así que los que somos fuertes, refiriéndose a las personas que son espiritualmente maduras, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Entonces, él está diciendo, si te consideras a ti mismo que eres fuerte en comparación con tu hermano, usa tu fuerza, usa tu madurez para servir al hermano. No use la madurez para señalar, para juzgar, para discriminar. Entonces, por eso dice, por tanto, lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no buscar agradarnos a nosotros mismos, sino dice, busca cómo servir a tu hermano en Cristo desde esa madurez en la que te encuentras. No la utilice para juzgar o señalar al hermano. Entonces, que en lugar de utilizar, como en la palabra que el apóstol Pablo usa, esa fuerza solamente para agradarte a ti mismo y complacerte a ti mismo y vivir tu libertad en Cristo, dice, ayuda al hermano. Entonces habla de soportar, da la idea de que es algo superior, poner un empeño superior, es una fuerza superior que debe tener esa conciencia, ese conocimiento, esa dedicación de saber tener el tacto para poder tratar con las personas, con los hermanos en Cristo, como dice acá, que son débiles en la fe, lo que están en esas flaquezas espirituales, que lo que se consideran fuerte, que creen que han alcanzado un grado de madurez, pues que lo puedan soportar y más allá aún de su fuerza. Entonces, cada uno dice, agrade a su prójimo. Es un llamado simple y trae mucho reto para la iglesia. El poner a nuestro prójimo primero. Pablo, después que escribió mucho acerca de este tema, porque recordemos que se daban ciertos conflictos dentro de la iglesia naciente. En la iglesia primitiva se daban muchos conflictos de convivencia con los hermanos,
lo que traían tradición judía, estaba naciendo la iglesia de los gentiles del pueblo no judío, entonces habían muchos conflictos y muchos enfrentamientos entre los hermanos, porque cada uno tenía una percepción desde su enseñanza, desde sus tradiciones acerca de cómo vivir el evangelio. Por eso el apóstol Pablo en todo momento está llamando a la conciencia, tanto de los que son débiles en la fe como los que son fuertes en la fe. Dice en Filipenses 2, 3 al 4, nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, vemos que en sus enseñanzas, en las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, él siempre estaba tratando acerca de este tema. Recuerde que usted está para servir. Utilice su madurez espiritual para servir al prójimo, para servir a su hermano. No haga las cosas por contienda, para traer divisiones. No lo haga para vanagloriarse, para que sea señalado como alguien que es superior. Dice más bien, sirva con humildad y estimando cada uno a los demás como que son superiores de sí mismos, o sea que usted es un siervo y su prójimo, su hermano, es alguien que debe tener una posición de importancia para ese servicio que usted va a dar. Y dice, no mirando el bien propio, no estamos en el ministerio para servirnos, estamos en un ministerio para servir. El Señor nos ha llamado para servir, somos siervos de Dios. Entonces, por eso que el apóstol cierra esta parte de Filipenses 2, 3, 4, 2 del 3 al 4, sino que cada cual también vea por el bien del otro. Cada uno de nosotros, dice la última parte también del versículo 2 de Romano 15, reiterando lo que dice Filipenses 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Entonces, esto muestra que Pablo no quiere dar a entender que deba ser una persona complaciente. Recordemos que dentro de los límites de lo que es la sana doctrina, la buena enseñanza, dentro de los límites de la palabra. Por eso dice, agradar al prójimo en lo que es bueno. Recordemos que estamos en un contexto de sana doctrina y centrado en la palabra, en un mensaje cristocéntrico, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el centro y todo nuestro servicio, todo nuestro trabajo apunta para la gloria de Cristo. Entonces, tal persona pudiera querer agradar a su prójimo, pero en lo que no conviene, lo que no es la sana doctrina. Por eso él hace esta aclaración. Agradar a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y para qué? Para la edificación. Aún cuando el apóstol Pablo introduce todo el tema del servicio, el uso de los dones, esta palabra la menciona mucho en sus cartas, la edificación. ¿Qué es edificar? Es construir. Entonces estamos para construir vida, para ayudar a que esos hermanos que son débiles en la fe puedan ir madurando. Entonces, muy a menudo sucede que hay cristianos que destruyen a las demás personas con facilidad, en lugar de edificarlo. Por eso dice, agradarle en lo que es bueno, centrado en la palabra, en la sana doctrina. Dice que es para edificación. Entonces, una estrategia clásica que utiliza el enemigo contra la iglesia es esa de que entre los hermanos, en lugar de ser edificados, pues que se destruyan,
pues que se estén juzgando, se estén señalando, se estén discriminando, porque esto va a traer división a la iglesia. Y un pueblo que está dividido, pues no va a prosperar. Entonces, esta estrategia del enemigo debe ser resistida cuando los cristianos maduros y también los cristianos débiles tienen la conciencia del proceso en el que están y tomar esta palabra, este consejo y pedir primero que sea el Espíritu de Dios que lo revele a sus corazones para saber cuál es la actuación adecuada que cada uno debe tener en el momento indicado. Cada uno procure agradar a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Porque, continúa el versículo 3 diciendo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás primero. Él desarrolló esta idea en Filipenses 2, del 5 al 11, donde el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, y empieza a describir que se humilló hasta lo sumo, hasta hacerse en forma de siervo, para servir por amor a ti, por amor a mí. Entonces, ahí el apóstol Pablo describe esta posición de Cristo, de que no buscó agradarse a sí mismo. Y él hace un llamado a la iglesia, que haya ese sentir en cada uno de nosotros, de lo que decimos ser cristiano, de lo que decimos ser siervo de Jesucristo, que haya ese sentir que hubo en Cristo, que en ningún momento buscó servirse a sí mismo, sino que se humilló y tomó forma de siervo para poder alcanzar a lo que se habían perdido. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, de tal forma que Jesús recibió abuso, sufrió males para la gloria de Dios. Él cumplió lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús mostró por su ejemplo que para la mayor parte de la cual nosotros somos muy rápidos para vindicarnos, en lugar de dejar que Dios sea el que nos vindifique. Jesús mostró como el Padre capaz de mostrar su obra en nosotros, que Jesús dejó que el Padre sea el que lo glorificara, que Él tomó su posición de siervo y vino y cumplió lo que estaba escrito para Él, de que iba a padecer y que iba a ser llevado a la cruz y que iba a padecer todos estos sufrimientos para salvar su iglesia, para atraer a su pueblo. Entonces, Él no buscó en ningún momento obtener la gloria, sino que en su humillación, Él fue exaltado. Dice, fue exaltado hasta lo sumo por su humillación. Entonces, el mandamiento que Jesús cumplió en el Salmo 69:7, que se nota que también implica para nosotros, y es que dice que fue una enseñanza que se escribió, que tengamos esperanza sabiendo que hacemos lo correcto, aunque esto sea difícil, porque no es una tarea fácil darse por el prójimo, no es una tarea fácil siempre agradar a los demás, no es una tarea fácil el tener esa posición de siervo, estar en humillación ante el prójimo para agradar al Señor. Entonces, por eso habla que es importante que podamos entender que nuestro gran maestro, nuestro Señor, Él
no se agradó a sí mismo, sino que todo lo que se escribió acerca de él, dice que se cumplió para nuestra enseñanza. Y dice, y que se escribió para que tengamos este conocimiento, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, nosotros tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? De que en la medida que nosotros nos entregamos al servicio, recibimos esa recompensa, recibimos la gloria la validación de ese servicio por parte de Dios, que es lo más importante. Entonces, el apóstol Pablo hace como una oración para que se dé el cumplimiento de esta actitud ante los romanos y hoy ante la iglesia. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo ponga esta palabra en forma de una oración demuestra también que él reconoce que esta es una obra del Espíritu Santo y que esa obra del Espíritu Santo la debe hacer en nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu Santo que trae la revelación de la palabra y esta se hace viva y efectiva en nuestro interior y que es entonces que podemos actuar de acuerdo a como dice la palabra. No es en nuestras fuerzas, no es con un conocimiento humano, no son nuestras habilidades. Por eso el apóstol Pablo, después que concluye que esta palabra, que todo lo que sufrió Cristo y el ejemplo de Cristo queda en la Escritura y cómo el proceso de Cristo que los lleva a esa glorificación, él dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación le dé a ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está orando por esta unidad dentro de la iglesia. Unánime en un solo sentir, el mismo sentir, unidos y juntos, no solamente en espacio físico, sino en el espíritu, en una misma mente. ¿Para qué? Para que a una voz podamos glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él hace esta oración reconociendo que solo por la obra del Espíritu Santo podemos entrar en este conocimiento para mantenernos en unidad, siempre tratando de buscar el bien de nuestro prójimo, de proteger, de consolar, de animar, de motivar, de edificar y no buscar el bien propio. Nuestro Dios es un Dios de paciencia. Entonces, nosotros, por lo regular, nuestra naturaleza es de encontrarnos siempre en prisa, en puras carreras, y pareciera como que Dios obra muy lento, de acuerdo a nuestra percepción humana, que Dios se tarda mucho. Muy seguido los propósitos de Dios, al parecer, se han retrasado, se han tardado. Pero los propósitos de Dios siempre se cumplen. Dice que Él es el Dios de la paciencia. Dios no se mueve en el tiempo nuestro, no se mueve en el tiempo de nuestra naturaleza, en el que nosotros estamos viviendo. Él se mueve en su tiempo, el cual es perfecto, que no es ni antes ni después, un tiempo perfecto para que las cosas, los propósitos y los planes de Dios se cumplan. Entonces, los atrasos de Dios no son negaciones de Él. Él tiene un propósito de amor en cada uno de los momentos de espera. Por eso el apóstol dice, pero el Dios de la paciencia, o sea, que podamos entender que no es en la forma nuestra, que
Cada uno lleva un proceso en Dios. Aunque somos el cuerpo de Cristo y cada uno de los miembros, que es importante, Dios tiene un trato individual con cada uno de esos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno está en un nivel diferente de desarrollo y de madurez en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la meta que el apóstol Pablo quiere que se logre cuando él hace esta oración cerrando estos primeros seis versículos? ¿Para qué? La meta es que glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros completamos esta meta al ser unánimes y hablar a una sola voz y tener el mismo sentir. El tener unidad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar. Que nuestro pensamiento, nuestras actuaciones y lo que nosotros decimos, nuestro discurso, estén unidos para edificar la iglesia, para edificar al prójimo, para edificar a nuestros hermanos. Entonces, esta es la oración del apóstol Pablo para la iglesia, que podamos llegar a ese nivel de comprensión y de relación sana, donde cada uno pueda conocer su nivel de proceso de madurez en el Señor y pueda comprender a su prójimo y ayudar y estar ahí para servir, para animar y para acompañar a cada uno de los hermanos en ese proceso de desarrollo y que todos podamos llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, el apóstol, a partir del verso 7, empieza a hablar acerca de ese amor y ese llamado que tiene la iglesia también y por el Espíritu Santo para alcanzar a lo que están perdidos. Entonces, para poder llevar esta palabra ante todo el que no conoce de Dios. La próxima semana estaremos viendo los capítulos del 7 al 22, donde el apóstol Pablo empieza a desarrollar que hace un llamado para que la iglesia empiece a mostrar ese amor, ese gozo y esa paz que trae el Espíritu Santo de vivir la vida en Cristo y cómo ésta se debe reflejar ante un mundo que anda en tiniebla, que después de ver venir todo el capítulo 14 y el capítulo 15, hablando acerca de ese compromiso de como iglesia debemos tener de estar en unidad, de estar llevando cada uno la carga de los demás, sobrellevando la carga de los demás, no juzgar, no señalar, no discriminar, sino ver que somos el cuerpo de Cristo y que estamos para edificarnos uno con otros, no buscando cada uno su propio beneficio y su propia gloria, sino que buscar el bien de los demás. Si tu hermano necesita una palabra de consuelo, que usted como hijo de Dios esté ahí para consolar. Que si su hermano necesita una palabra de motivación, que usted esté ahí para motivarle. Que si su hermano necesita ser edificado en algún área de su vida, usted esté presto para edificar. Y para eso nos dejó los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo fueron dados a la iglesia por el Espíritu para que nos edifiquemos uno con otros. Que el mundo pueda ver que somos un pueblo diferente, que no dejamos nuestros soldados caídos, que cada uno va llevando el aliento, la consolación, la exhortación, el acompañamiento, la motivación, para que todo
a una, como dice el apóstol Pablo, todos a una sola voz podamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos cumplir esa meta, que la iglesia no, en la iglesia no hay llaneros solitarios, somos un cuerpo y cada uno es un miembro de ese cuerpo y no puede tener un reinito, un reino aparte. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza y estamos bajo su mandato y nos dejó su palabra para que pudiésemos caminar por ella y actuar de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, el apóstol Pablo cierra estos primeros versículos del capítulo 15, que viene hablando el mismo discurso del capítulo 14, de que podamos tener el mismo sentir cada uno y unánimes en el mismo amor, en el mismo gozo y en la misma paz, para que la iglesia sea edificada, y esto le dará la gloria al único que merece la gloria y el reconocimiento, a Cristo Jesús, el cual murió por nosotros, se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo y no se agradó a sí mismo y llevó nuestro pecado y lo crucificó en la cruz para justificarnos, para redimirnos y santificarnos. Y por eso hoy estamos nosotros como portavoz de este mensaje, de esta palabra, que es palabra de vida, que es palabra de salvación, que es palabra que restaura, que es palabra que liberta, porque la palabra es viva y es eficaz. Y creemos que el Espíritu de Dios está obrando en cada uno de sus corazones para revelar esta palabra. Y nuestra oración es que Cristo sea revelado en sus corazones para que podamos, unánimes, poder a una sola voz glorificar el nombre de Cristo. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos desarrollando el capítulo número 15 del libro a los Romanos. No se olvide de compartir con sus allegados estas enseñanzas y suscribirse a nuestro canal CISA La Verdad TV para que puedas recibir cada semana la notificación donde estamos publicando estas enseñanzas, que sabemos que son de gran edificación, no porque la estemos dando nosotros, sino porque es la palabra de Dios. Y ella solo hay que expresarla, y es el Espíritu de Dios que va a llevar la palabra justa que usted necesita en este momento para el proceso que está viviendo en su vida. Viva la palabra, lea la palabra, medite la palabra y dependa en todo momento de lo que dice la palabra de Dios, que esa es infalible y Dios tiene grandes promesas para su iglesia, para sus hijos. Y la encontramos cuando dedicamos nuestro tiempo a estudiar la palabra. Dios le bendiga y continuamos la próxima semana.